Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a otra clase más de nuestra serie. Ustedes han oído qué se dice, pero la escritura dice. El día de hoy traigo una clase que de verdad es más que nada dirigida a mis queridos hermanos cristianos, a mis hermanos cristianos que de verdad los queremos con todo nuestro corazón. No estamos aquí para atacar a nadie, pero solamente es para tratar de que puedan meditar en lo que se nos enseña. Por eso que estos estudios se llaman... ustedes han oído qué se dice, pero la escritura dice, ¿ok? Soy la Morá Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemi. La clase de hoy es esto. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo digo, ¡qué desgracia! ¡Qué desgracia! De verdad, amados hermanos, qué desgracia que podamos pensar que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Así que vamos a meditar en esto, porque para esto habría que hacer una clase un poco más profunda, pero solamente quiero que ustedes vean algo y vamos a leer el contexto, porque siempre escogemos una frase y sin leer el contexto no podemos entender. Así que vamos a leer el contexto donde Rav Shaul dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, porque eso es lo que siempre todo el mundo dice. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y ha sido un pretexto para decir que la ley, que la Torah ya no tenemos que guardarla. Entonces Romanos 6, 1, 14, vamos a leer donde dice: ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Recuerden, en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, en una de Juan 3:4 se nos dice lo que es pecado. ¿Qué cosa es? La transgresión de la Torah. Entonces ahora acá Rav Shaul nos está diciendo, vamos a continuar pecando. ¿Por qué? Porque hemos muerto, dice que hemos estado bajo la gracia. Y dice, ¿cómo viviremos y cómo continuaremos pecando? ¿Ok? Dice, ¿no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Yeshua, el Mashiach, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Eso es lo que sucede cuando hacemos el bautismo. Nosotros aceptamos a Yeshua, reconocemos que hemos pecado, que hemos transgredido sus mandamientos, lo aceptamos con nuestro Salvador, aceptamos que Él pagó el precio que nosotros merecíamos, vamos a las aguas y morimos. ¿A qué? Al pecado. Al pecado. Y resucitamos a una nueva vida, vida de obediencia, por amor, en agradecimiento. Dice, porque hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Wow, lo que les dije, más claro que esto, imagínense, más claro que esto no hay. Y dice, porque el que murió ha sido libertado del pecado. Imagínense, hemos muerto al pecado, ya no estamos atados, el pecado no nos tiene, anclados, esclavizados con una cadena, porque ya hemos aceptado esa salvación, pero ya el pecado no nos tiene más porque vamos a vivir en novedad de vida. Dice, y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo sido resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Acuérdense eso también, la muerte, ¿por qué causa entró la muerte al mundo? Por la desobediencia. Ese es el contexto que Rav Shaul está tratando de presentar. Porque en cuanto a que murió, el pecado murió una vez por todos, pero en cuanto a que vive para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Elohim en Yeshua el Mashiach. No reine pues el pecado vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias, porque eso es lo que pasa. En la Torah nos enseña qué debo comer, qué debo hacer, qué días guardar, pero ¿qué pasa? Yo no quiero, no me quiero someter, la carne me gana. Entonces son las concupiscencias de la carne. Entonces dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Acá usa la palabra arequía, que es una palabra muy similar a anomos, anomía, que es sin ley. ¿Ok? Dice, para el pecado, sino presentáis vosotros mismos a Elohim como viviendo fuera de los muertos y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y continúa diciendo, entonces que pequemos pues, porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera, dice. Entonces, ese es el contexto, amados hermanos, así que no pueden usar este texto, sacarlo fuera de contexto para que sea el pretexto para seguir pecando y transgrediendo la ley. Ahí quiero que vean más o menos, que entiendan esto, porque esto es lo que tenemos que... Miren esto, imagínense, amados. Así, un policía que es el que trata de hacer que la ley se cumpla,
¿Ok? Ustedes pasan una infracción de tránsito y el policía los va a parar y usted le va a decir, pero señor policía, yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué cosa creen que le va a decir el policía? ¿Qué le va a decir? Le va a poner la multa. Es lo mismo. El Eterno es el juez de toda la tierra y dio su santa Torá para que sean las instrucciones de cómo vivir en esta tierra. Entonces nosotros no podemos desechar esas instrucciones porque nos hace ser pueblo, nos hace ser parte del pacto. Eso es lo que tenemos que entender. No podemos desechar eso. ¿Ok? Y eso es lo que quiero que vean, amados hermanos. Miren, la gracia no es un ticket gratis para pecar. Vuélvenselo a repetir, la gracia no es un ticket gratis para pecar. Quiere decir que si yo alcancé la gracia, ¿qué es la gracia que yo alcancé? Yo no merecía esa gracia porque era un transgresor, un pecador. Pero alcancé la gracia cuando vi a Yeshua, vi el costo que mi transgresión costó, la muerte de mi Mashiach. Él pagó el precio que yo merecía en ese madero. Por eso dice que por sus llagas somos sanados. Entonces Él pagó lo que yo merecía. Y es por Él que yo encontré gracia, el favor de ser perdonado delante de Elohim. Pero no por eso yo voy a seguir transgrediendo su Torah o su ley, porque lo que estoy haciendo es pisoteando su sangre, lo que habla el libro de Hebreos en el capítulo 9, me parece que es. Déjenme, vamos a ver si lo encontramos rapidito. Hebreos, para que vean este contexto, que verdaderamente hay que saber estudiar los contextos de las escrituras y buscar los pasajes. Y estamos, acuérdense, estudiando el Brit Hadashah, el pacto renovado. Ni siquiera estamos estudiando pues lo que se conoce como el Antiguo Testamento, que en realidad es el primer pacto. Miren lo que dice. Hebreos 10, a partir del 26. Dice, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es el conocimiento de la verdad? Continuando transgrediendo la Torah, después de haber conocido la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el Mesías murió por mis pecados, ¿verdad? Dice, ya no queda más sacrificio por el pecado. Eso es el contexto, el sacrificio. Él fue sacrificado por mí, Él murió por mí, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al hijo de Elohim y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó el espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Así como verán, amados hermanos, ese es el contexto. No podemos desechar la Torah, no podemos seguir quebrantando sus mandamientos, porque eso es lo que es el pecado. Hemos hallado la gracia de ser perdonados por la obra redentora de nuestro Mashiach, y ahora por amor obedecemos. Así que espero que les haya podido aclarar este concepto. Bueno, será hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom Alejem.